¿Sabes una cosa? Francisco no se ha ido. Francisco vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. Se ha quedado, y se ha quedado en el corazón de todos los creyentes, y se ha quedado en el corazón de todos los que buscan el bien, la verdad, de todas las personas que son auténticas y de los limpios de corazón. Todos aquellos otros que querían que se fuera de otra manera, nada, que sepáis que ahora vive y que tiene mucha más fuerza que antes. Francisco, te banco hasta la resurrección. Bueno, a quien acabamos de ver en el video es a Lucía Caram. Lucía Caram es Sor, Sor significa hermana superiora, bueno, es catalana y además o era en realidad, vicepresidenta de la ONG de la Iglesia Católica, que es Cáritas. Frente a los dichos de esta señora, para no explayarme yo, que soy neófito en asuntos religiosos, vamos a echar mano a nuestro ya conocido columnista, el especialista en asuntos vaticanos y afines. Bueno, estamos con el especialista en asuntos vaticanos, que nos va a contar. No, pongámosle seriedad. No, lo que hay que separar es que tenemos, o sea, en este momento, vamos a ver, la iglesia está atravesando un momento en el cual justamente se pasa de página. Estamos en un terreno como especulativo a ver qué puede ser. Todo el mundo está empezando a mostrarse, digamos, lo que estaba oculto, digamos, con el Papa anterior, por decir así. Empieza a emerger, a salir a la luz. Me parece también que, creo yo que es un poco un síntoma de época, estamos asistiendo a un recital de gente que no tiene noción del lugar que ocupa. Entonces, estamos a eso. ¿Sí? A nivel mundial, digamos, gente que preside un país o que está a cargo de una institución, está, digamos, en este momento está haciendo como que no es la persona para la que le eligieron, digamos, o sea, no está cumpliendo su rol. Sí. Entonces me parece a mí que estamos perdiendo todos esos lugares que son responsabilidades. O sea, te asignan un lugar, digamos, dentro de la iglesia con una responsabilidad para decir determinadas cosas o no decir otras. Y bueno, tenés que cumplirlas. O sea, no es lo mismo. O sea, por ahí ella lo puede haber pensado siempre interiormente, pero tenés una responsabilidad frente a un público. Sí. Creo que eso es gravísimo. Es grave esto que está pasando. Lo que está pasando es grave, es que estamos normalizando esto, porque seguramente dentro de 5 o 6 años, 2 años, un mes, 3 meses, todo el mundo se olvidó, y como se olvidó, aparece otro que va a repetir la misma historia. ¿Se entiende? Cambiando el enfoque, bueno, ya tenemos Papa Nuevo hace rato, ya incluso se ha pronunciado, está la famosa foto que la estamos viendo en pantalla que se sacó con Milei, que parece que San Miguel está pisando la cabeza. Bueno, comentame algo sobre ese tema, sobre todo Jorge, ¿no? este tema, sí. El Papa Nuevo, Milei, la visita. Mira, del Papa Nuevo hay que ver 2 o 3 cosas. Creo que entender que al Papa lo visita un presidente que es Milei, que es, en términos geopolíticos, el presidente de un lugar en el mundo con recursos naturales, punto. O sea, creo que Argentina no es otra cosa que en la geopolítica. Sí, claro. Es una tierra semivacía con recursos naturales. Entonces, creo que lo que se hizo fue precisamente eso. Estar frente al presidente de ese lugar, nada más, nada menos que eso, ni más ni menos que eso. Como creo que te dije una vez, me parece que acá ya las cuestiones más ligadas a lo que viene a ser el tema, digamos, de lo que es un país, digamos, o sea, como te dije una vez, el Papa es universal en el sentido de que deja de tener una identidad. Entonces creo que en ese sentido trata a todo el mundo como, bueno, parte de su geopolítica universal. Que pueda tener más o menos afinidad, me parece que ¿por qué en esa recepción, digamos, a Milei te hablo de esto de los recursos? Bueno, porque evidentemente estamos en un mundo que está en guerra, y justamente la guerra se está comiendo recursos, y el primer recurso que va a faltar
cuando la guerra se termine, o en este momento, o cuando la guerra escale, porque está escalando cada vez más, Sí. las guerras, porque encima Son varias. digamos, tenemos una guerra que podemos llamar una guerra histórica, digamos, Palestina-Israel todo el tiempo, digamos, una guerra histórica, esa ya hace mucho, es ancestral, podríamos llegar a decirla. Después tenemos un conflicto territorial, digamos, que es el de Ucrania-Rusia, es una guerra típica de las que más conocimos en el siglo XX, por decir así, un país que va hacia otro país porque reclama o entiende que se le ha robado algo, que le falta algo, etcétera, etcétera. Y después tenemos una guerra comercial, que esa no tiene, digamos, no tiene bombas, no tiene misiles, no tiene nada, pero es la de Estados Unidos-China. Entonces, está clarísimo que la recepción recibir a Milei, colocar un papa que ha transitado, digamos, a América Latina, sí, obviamente como cardenal, es colocar a un papa que tiene idea de dónde están los recursos cuando falten los recursos que la guerra se lleve, ¿no? Me parece que en esa visión de largo plazo, al menos la iglesia está trabajando ese punto. Una iglesia que en términos económicos es una iglesia que está diezmada en términos económicos. Los papas, los últimos 3 papas, por decir así, no han tenido viajes muy onerosos. O sea, ha habido un jubileo y eso pues ya estaba pautado. Sí. Pero no han sido los viajes que tenía, por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Sí? No tenía esa suntuosidad. Entonces, entiendo yo que desde ahí para acá, bueno, por cuestiones varias, como por ejemplo, digamos, la famosa, desde el asesinato de uno del Banco Vaticano, del fallecimiento del extraño, raro, que apareció colgado, de ahí para acá, el Vaticano fue perdiendo, si se quiere, o fue diezmando sus arcas de a poco, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, en términos, en términos económicos, el Vaticano está haciendo más bien un trabajo, un trabajo que hoy podríamos llamarle como si fuera una especie de gran cancillería del mundo, ¿no? Claro, está en esa posición. Claro. Si sabe que en América Latina están los recursos, sabe que la gente se va a quedar sin sus hogares, va a tener que lograr determinadas amnistías, digamos. Claro. Esto va a suceder, digamos. Te cambio un poquito de tema. Yo esperaba, sobre todo siendo que el Papa nació en Estados Unidos, más que sí, es verdad, dejó su vida, su alma, digamos, en Latinoamérica, que justamente tuviera algún tipo de pronunciamiento sobre lo que está pasando en Estados Unidos con los latinos. Y ahí está, no importa, yo después lo pego en la edición. Te habías quedado en lo del Papa. Desde la última... Sí, la última homilía es el Papa hablando del mundo, las últimas 3, 4 homilías no hace una referencia a la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco hace una referencia a las políticas de los estados. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no se mete en las políticas de los estados, lo que está tratando de meter es en la vida común de la gente, tratando de dar, si se quiere, aliento para, ¿no? Aliento para enfrentar lo que viene. Digo, ese es el posicionamiento. El posicionamiento es más bien un posicionamiento social donde sí está observando o está tratando de trabajar que la gente trabaje al menos desde el punto de vista de lo que es llamar la atención sobre la soledad, llamar la atención sobre la competencia y llamar la atención sobre la digitalización de la vida. Pero estos aspectos de lo que es, digamos, que viene de su formación agustiniana, que es el de la vida común, digamos, o de la economía para la vida común, no son completamente distintos a los franciscanos en el sentido anterior, digamos, del Papa anterior, que eran de forjar, digamos, dentro de los estados, forjar un espacio de disidencia, por ejemplo. Claro. ¿No? En el caso ¿Vos igual crees que no se va a pronunciar sobre lo que está pasando en Estados Unidos? No, yo creo que no se va a pronunciar, al menos desde sus homilías. Estoy diciendo que, porque es el Papa ahí hablando del mundo. Después sí va a hacer un trabajo político por fuera de su trabajo religioso. Esto es algo diferente a lo que pasaba con Francisco, que sus homilías eran ya su trabajo pastoral, religioso de todos los días.
Entiendo. Y lo único que podemos llegar a encontrar es en un pasaje, habla sobre la guerra, usa a Francisco cita a Francisco, Sí, y ahí uno puede decir, bueno, sí, cita a Francisco, recuerda, pero también está haciendo, si quiere, alguna especie, mandando como quien dice un mensaje, mandando algo como diciendo, bueno, nosotros vamos a tener posición frente a la guerra, aunque no lo estemos diciendo en esta homilía. Bueno, porque el Vaticano está manejando claramente la hipótesis de una amenaza nuclear. sí, O sí, sea, sí, está claro que la amenaza nuclear está a la vuelta de la esquina, sí. puede o no, pero bueno, ojalá que no. O sea, No, uno claro. Sí, sí, desea evidentemente. equivocarse en estas cosas, pero ya se sabe que la cantidad de ojivas nucleares que están de un lado del otro, Sí, me parece a mí que con esto, digamos, de ser el canciller del mundo, como te dije, eh, me da la sensación de que, bueno, de que ya te digo, el trabajo político de la iglesia, el trabajo político en tanto sí, es un sí. Estado, Sí, ¿no? sí, sí. No va a estar declarado en su trabajo religioso, digamos, o espiritual, o en sus homilías, sobre todo en sus textos que están dedicados a la fe, ¿no? Claro. Esto es otra metodología de trabajo que estamos viendo con este Papa ahora, ¿sí? Por eso hay que ver las declaraciones y hay que ver las homilías por separado. Que esto es Sí. algo que por ahí Francisco, incluso hasta Ratzinger, no tenía. Si siempre sus homilías eran sus declaraciones políticas, políticas en el sentido de las políticas de Estado que va a tomar, ¿no? Ujú. No de la pastoral religiosa. Entonces, Claro, claro. sí comparte con Francisco esta idea de la caridad fraterna, o sea, o de la fraternidad. Así que sí, sí, hay que ver qué camino elige. Yo entiendo que es un camino que va por toma estas dos variantes, ¿no? Sí. Pero ya te digo, me da la sensación que sí. Bueno, vamos a coincidir en que le ha tocado una época muy difícil, probablemente del siglo XX y el siglo XXI, una de las más difíciles. Sí, porque cualquier sitio de las tres guerras que te nombraba, Mm, cualquier sitio se transforma en una guerra mundial sí, automáticamente. sí, Es como si tuvieras tres guerras mundiales en simultáneo. Es sí, como, exactamente. es así. Bueno, bueno, Entonces, en ese sentido, también es cierto que esto, por ahí parafraseando un poquito en términos de Bauman, de lo líquido, el miedo líquido, mm, ¿no? Son guerras líquidas en el sentido de que sí, está bien, suceden físicamente en ese espacio, pero después empiezan a multiplicarse en otros países del mundo y de ahí que a la normalización, ¿no? O sea, como el odio como una forma de relacionarse con los demás. A eso creo que estamos en ese punto. Eh, mm, sí, Incluso todos los que se odian se juntan. De todas formas se juntan igual, digamos. O sea, sí. Eh, eh, acá también hay algo de eso. hay, entonces me parece que hay un odio que va a engendrar algo que no sabemos qué es todavía, ¿no? O sea, esos Mm, discursos de odio van a engendrar otra cosa, claramente, esta normalización del odio va a engendrar algo que por venir no tenga un nombre, mm, uno podría ser un leviatán, digamos, sí, que se va a devorar, creo yo, la democracia, porque una de las cuestiones que está empezando a pasar es que la democracia se está separando del capitalismo, ¿no? Entonces, o el capitalismo se está separando de la democracia. mm, Eh, la economía capitalista se está separando de la forma de gobierno, ¿no? O sí, sí, sea, es la verdad. forma económica se separa de la forma, si se quiere, política. Y esto es, a mi parecer, es muy grave Mm, porque de alguna manera no tenemos alojado el poder, no sabemos dónde está alojado el poder. Está no, un poco claro, en todo. Hace un tiempo acá metieron presa a la ex presidenta, sí, eh, una corte que evidentemente no ejerció su rol de corte,
pero no su poder judicial. El poder del poder de la Corte estuvo dado por otro lado. Hubo periodistas, incluso periodistas que por sí son los peones de este tablero, públicamente, en horarios centrales de emisión, han ejercido como los han apurado, digamos, a los de la Corte, y está claro que los de la Corte tienen el rol. Bueno, creo que ha quedado todo muy claro, el nuevo paradigma que se está dirimiendo en este mismo momento, la transformación o el paso, mejor dicho, del capitalismo, el desdoblamiento del capitalismo y la democracia. Un punto súper interesante que nos ha dejado nuestro especialista en asuntos vaticanos y afines, a quien le mando un saludo muy grande. Esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.